Shalom Urajá, amados ajín, amados hermanos, Shalom Urajá, paz y bendición, que el Eterno les bendiga. Su servidor, hermano, Semei Ginés Marín. Amados ajín, estamos aquí transmitiendo hoy en vivo y nosotros aquí, con la ayuda del Eterno, vamos a estudiar un tema muy importante, amén, de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Este tema, amados ajín, hermanos, va dirigido precisamente a las personas, a aquellos amigos que por primera vez están viniendo a conocer la bendita palabra del Eterno, a conocer las raíces hebreas. ¿Amén? El propósito de ello es precisamente que, así como cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies del Mesías de Israel, desconocíamos muchas cosas, desconocíamos los términos que es necesario que aprendamos para así poder entender las escrituras que el Eterno nos ha dado como una herencia. Por eso es que el título dice la Torá como una herencia hacia nosotros, que el Eterno nos ha dado, un regalo, un matanot. Amén. Vamos a hacer una oración, voy a hacer una oración para poder iniciar este tema y que sea el bendito Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que nos guíe para que podamos darnos a explicar y que con la ayuda del Eterno, amén, ustedes, amados hermanos nuevecitos, amigos, podamos todos entender, comprender lo que el Eterno tiene para nosotros, amén. Vamos a hacer una oración, por favor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre bendito, en este momento nosotros nos unimos en oración, venimos delante de tu presencia para que seas tú quien nos guíes por medio de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, y así podamos entender tu palabra. Ayúdanos, por favor, abre nuestro entendimiento en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Omen, biomen. Amén. Muy bien, amados ajín, amados hermanos, primero que nada, les invitamos que ustedes visiten este canal. Tú eres Israel, es un canal de YouTube, tú eres Israel 24/7. Ahí vas a encontrar muchos videos que van a ser de mucha bendición para tu vida, amén, de mucho crecimiento espiritual. Eh, ¿Qué es o quiénes somos nosotros a través de este canal? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de todo ello? Miren, amados hermanos Ahim, nosotros como tal somos un grupo de creyentes en Yahshua HaMashiach. Quiero que sepas, amado amigo que nos ves, que el verdadero nombre del Mesías, el Salvador del mundo, es Yahshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir Yahshua HaMashiach? Tú lo conoces o lo conociste como Jesucristo, el Mesías, pero lo correcto es Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach es un nombre original. Ahorita lo vamos a ver durante el desglosamiento del tema, pero solamente quiero darles esta introducción. ¿Por qué? Porque más adelante, en temas que vamos a ver más adelante, vamos a compartir otros temas básicos como este, para que tú puedas entender o ustedes puedan entender estos términos hebraicos que son necesarios y esenciales para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Amén. Por favor, suscríbete al canal también, al canal de YouTube. Tú eres Israel 24/7 y dale link a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y los temas que se vayan a estar dando en el transcurso de los posteriores días. Amén. Muy bien, amados. Como les decía, el nombre del Salvador del mundo, no solamente de Israel, sino de todo el mundo, es Yahshua HaMashiach. ¿Qué significa Yahshua HaMashiach? Ya de Yahweh y Oshua de salvación. Entonces, cuando yo digo Yahshua HaMashiach, estoy diciendo Yahweh es mi Salvador. Amén. Es un solo nombre. Nosotros creemos en un solo Elohim, conocido como Dios, un solo Dios. Está en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, Yahweh, uno es. No son dos dioses, ni son dos nombres. Es un solo nombre que está unido a una palabra. Ya de Yahweh y Shua, Oshea de salvación. Oshea, se unen las dos palabras, Yahshua, que quiere decir Yahweh es mi Salvador. Ya está conjugado. Entonces, Él es nuestro Salvador. Algunos le dan una mala interpretación, como diciendo, Yahweh necesita salvación. No, lo correcto es, Yahweh es mi Salvador. Amén. Quiero que entiendas, amado amigo, amado hermano que me estás escuchando a través de este video,
estos términos porque son de mucha importancia para nuestra vida. Como les decía, nosotros somos un grupo de creyentes en el Mesías. Creemos también en el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón, nuestro maestro Yahshua, ¿sí? Que él hizo en la cruz. Tú puedes revisar en tu Torah, en tu Biblia, Hebreos 9, 11 al 28. Creemos en el sacrificio, que nosotros somos salvos por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. No somos salvos por nadie más, ni por obras, ni por nada de eso, sino solamente somos salvos por guardar, por reconocer la preciosa sangre que Él derramó, el sacrificio único y perfecto y para siempre, ¿sí? Creemos también en el Antiguo Testamento mal conocido, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? El Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. Entonces, es necesario que se te diga todo esto para que entiendas estos términos y sepas quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Somos seguidores de Yahshua, amén. Por eso el canal dice, tú eres Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos Israel a través de Yahshua HaMashiach. Y vamos a ir explicando más adelante también otros términos. Entonces, también nosotros creemos precisamente en los dones del Ruach HaKodesh, conocido como Espíritu Santo. Creemos en los dones del Ruach HaKodesh. Lo puedes encontrar en 1 Corintios 12, 7 al 11. ¿Amén? Ahí puedes encontrar. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día piensan que a lo mejor somos judaizantes, que somos de alguna secta, de alguna religión o alguna denominación, pero no, esto no es una religión nueva ni nada de eso, no. Simplemente que lo que hoy en día estamos viviendo es la restauración de todas las cosas. Amén. La restauración de todas las cosas que hoy en día se está cumpliendo esa hermosa profecía. Por eso es que a lo mejor tú has escuchado esos términos, Torah, Yahshua, Shabbat, las fiestas de Yahweh, todo eso. Entonces, todos esos términos son los que nosotros necesitamos conocer para poder entender la palabra del Eterno. Amén. Entonces, amados hermanos, amigos, también nosotros creemos en la imposición de manos, como lo hacían los Sharajim, los discípulos de Yahshua, del Mesías. Eso está en Hechos 8, 14 al 20. ¿Sí? Para que usted vaya anotando y vaya cotejando, vaya revisando en su Biblia todo lo que nosotros somos como creyentes en Yahshua HaMashiach. Amén. Muy bien. ¿Por qué este tema? Bueno, y por qué antes de entrar a lo que es el tema de la Torah, lo que es, qué es la Torah, qué es el Tanaj, qué es el Brit Hadashah, que son términos hebreos, que es necesario que ustedes los conozcan, pero quiero dar esta introducción para que sepan y conozcan, que les vuelvo a repetir, amados hermanos, amigos, no somos una nueva religión, no somos una nueva secta, no, sino que todo esto que hoy en día tú estás viendo, la vestimenta, esto se llama talit, que es manto de oración, tiene los tzitzit, que quiere decir los mandamientos, los preceptos del Eterno, los 10 mandamientos. Entonces todo esto viene en la Biblia, no es un disfraz, no solamente es que nos los ponemos estando en la congregación y fuera de la congregación ya no, no, sino que ciertamente nosotros andamos con la cabeza cubierta, con nuestra cobertura. Esto se llama kippah, que quiere decir cobertura, ¿sí? Cobertura de la cabeza. Todo esto es un símbolo. La kippah es un símbolo de autoridad. Nuestra esposa usa también una cobertura que se llama mitpajá o parojet, que también significa símbolo de autoridad o de cobertura. ¿Sí? Todo esto está basado en el nuevo pacto y también en el mal llamado antiguo pacto o antiguo testamento. Amén. Por eso les decía, amados amigos, nosotros, porque muchos piensan y dicen, no, es que ustedes siguen la ley, están bajo la ley y ya hoy en día vivimos bajo la gracia. Pero ese es un concepto erróneo que tú tienes que aprender y saber. Más adelante, por eso, amados amigos, es importante que te conectes o que te suscribas al canal, porque más adelante vamos a dar temas precisamente para ti, para usted, que es nuevecito, porque algún día nosotros también lo fuimos y algún día nosotros también tuvimos la necesidad de entender, de comprender de qué se está hablando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Torah? ¿Qué es esto de Shabbat? ¿Qué es esto de restauración? ¿Qué es esto de el talit, el manto de oración?
¿Qué son los tzitzit? ¿Qué son estos hilitos? Como muchos lo conocen o lo ven. ¿Qué es eso que llevas en la cabeza? Se nos pregunta. Pues esto es importante porque todo esto, amados hermanos, es parte de la restauración. Por favor, les invito a que abran su Biblia. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de, aquí por favor, Hechos 3:21. Hechos 3:21. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 21. Dice así la palabra del Eterno. A quien de cierto es necesario que el cielo, ahí claramente pues dice reciba, pero lo correcto es retenga. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Elohim, Dios, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Sí? Entonces, ¿la restauración de qué? La restauración de todas las cosas. Amados amigos, nunca ha habido otra verdad, solamente hay una sola verdad, ¿sí? Lo que hoy en día las religiones, las sectas y las denominaciones han hecho es eso, una secta, una religión y una denominación liderada por un hombre, ¿sí? El cual precisamente, ¿sí? Tomó la Biblia y la entendió conforme a lo que él pensó, a lo que él dijo. Pero dice que toda la palabra del Eterno es inspirada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Espíritu Santo quiere decir Ruach HaKodesh. Entonces, es necesario que entendamos a qué se refiere Hechos 3:21. ¿A qué restauración? Precisamente a la restauración de el pueblo del Eterno. ¿Quién es el pueblo del Eterno? Muy bien, vamos a ir desarrollando y a ir contestando estas preguntas. Pero, ¿cuál es el propósito o cuál es la misión de nosotros al compartir todo esto, amados escuchas y amados televidentes? Bueno, el propósito principal de todo ello es cumplir la gran comisión que Yahshua nos encomendó a nosotros como discípulos, no solo creyentes, sino como discípulos en Yahshua Hamashiach. Por favor, vamos al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y a lo mejor ustedes en su Biblia, si toman allí su Biblia, ahí, por ejemplo, en el Evangelio, en Mateo capítulo 28, dice así la palabra del Eterno. Mateo 28 en el verso 19. Dice así, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Ahí dice, por tanto, id y haced discípulos, no creyentes. Lo correcto dice discípulos. Y ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre un discípulo y un creyente. Bueno, pero ahí en su Biblia dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quiero que sepan, amado escucha, que esa traducción es incorrecta, porque en el original no dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, solamente dice haciéndoles, bautizándolos en el nombre de Yahshua Hamashiach. Solamente en el nombre de Yahshua Hamashiach. ¿Sí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yahshua Hamashiach. Lo demás fue añadido. Fue añadido. ¿Por qué? Porque si yo entiendo esto, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estoy hablando de algo trinitario. Nosotros no somos trinitarios, no creemos ni en tres dioses ni en dos dioses, no somos ni dualistas ni trinitarios. Somos solamente creyentes en un solo Elohim, mal conocido como Dios, en un solo Elohim. Por eso ya les dije Deuteronomio 6:4, que es la base principal de todo creyente en el Mesías de Israel. ¿Amén? Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros hagamos discípulos. ¿Qué es un discípulo y qué es un creyente? Bueno, un creyente solamente escucha la palabra y cree en Dios. Muchos, si ustedes le preguntan a una persona, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Cree, pero no le obedece. Cree en Dios. Sí, todas las personas creen en Dios,
pero no todas las personas son discípulos. Un discípulo no solamente cree, sino que un discípulo, ¿sí? Actúa. Un discípulo, ¿sí? Tanto su pensamiento, ¿sí? Su palabra y sus actos están conectados en un solo. O sea que esa persona, el discípulo, es un seguidor, hace lo que su maestro hizo, sigue sus pisadas, que en este caso nuestro maestro es Yahshua, es el único maestro, ¿sí? Y es la única verdad. Nunca hubo otra verdad, como decían los filósofos, ¿no? Tú tienes tu verdad y cada quien tiene su verdad. No, solamente hay una sola verdad y esa verdad es la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, debemos entender esto, amados oyentes, amados ajín, hermanos. Entonces, lo que el Eterno aquí nos quiere enseñar es eso, que seamos discípulos, ¿sí? Que no solamente escuchemos, sino que hagamos lo que escuchemos, lo que pongamos en práctica, lo que hemos aprendido. Amén. Entonces, quiero, amados, que esto sea algo muy importante. Esto es algo muy importante y quiero que de alguna otra forma, con la ayuda del Eterno, nos ayude a comprender todo esto. Igual yo quiero darme a entender, porque no es mi palabra, es la palabra del Eterno. Amén. Y, ¿Y por qué este tema? ¿Por qué? Porque así como yo algún día estuve en su lugar, en tu lugar, usted que es nuevecito, yo también algún día fui iniciando en la palabra del Eterno y muchas cosas no entendía, muchos términos no los entendía. Y es necesario que los entendamos. ¿Por qué? Porque parte de esto nos sirve para que nosotros crezcamos, para que nosotros crezcamos en la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que quiere el Eterno de nosotros? Amén. Por favor, les pido mucha paciencia. Es un tema de estudio, pero quiero que se entienda bien, que me dé a entender bien y que pueda ser de mucha bendición para ustedes y también es para mí. Amén. Entonces, cada persona creyente en el Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Eterno es precisamente para aquella persona que de verdad quiere obedecer, que de verdad ama al Eterno, quiere obedecerle, quiere guardar la santidad, ¿sí? No es para aquellas personas que quieran solamente jugar incluso con la palabra de Eterno, porque les vuelvo a repetir, la bendita palabra de Eterno no es un juego, sino que tenemos que tomarla con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina. Para que una persona venga al Dios de Israel y sea parte, ¿sí? Y sobre todo, esa persona pueda ser salva, pueda tomar el sacrificio de Yahshua y ser salva, ¿sí? Esa persona primero que nada tiene que hacer teshuvah. ¿Qué quiere ser teshuvah? Teshuvah es un término hebreo que quiere decir regresar, volver al camino, volver al arrepentimiento. Teshuvah, que quiere decir arrepentirse, volver de su mal camino. ¿Amén? Esa persona también tiene que bajar a las aguas, hacer el tevilá, como ya lo vimos en Mateo, ¿sí? Tiene que bajar a las aguas, hacer su inversión en agua. Se conoce como bautismo, pero lo correcto es tevilá. Hacer inmersión en agua. Y igual les vuelvo a repetir, en este canal ustedes más adelante igual van a encontrar ese tema, lo que es el tevilá, porque todo esto que les estoy dando, estos pasos, ¿sí? Es para que cada uno de nosotros sea un buen discípulo de Yahshua. Para ser un discípulo de Yahshua es necesario entender estos pasos, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestra mala manera de vivir, dejar el pecado, dejar lo que ofende a el Eterno, dejar todo lo malo, ¿sí? Y hacer un cambio de vida radical, totalmente. ¿Amén? Un cambio de vida tanto en nuestro pensamiento, primero que nada, en nuestro corazón, en nuestro ser, y posteriormente en nuestro exterior, ¿sí? En nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar, ya no decir groserías, solamente hablar con sensatez, hablar con mucho cuidado, ¿sí? ¿Sí? Y en nuestra forma de vestir, tenemos que vestir correctamente, usar nuestra vestimenta, ¿sí? Y también tenemos que entrar en pacto, en un compromiso con el Eterno.
¿sí? En la Biblia vamos a encontrar que hay muchos pactos y uno de ellos es el pacto de Brit Milá, que es la circuncisión. Eso le toca a los varones y también en el caso de las mujercitas, la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Mashiach, Yahshua. Entonces, estamos siguiendo los pasos de Yahshua. Es necesario que nosotros sigamos esta serie de pasos que el Eterno nos ordena, ¿sí? También es necesario que nosotros, ya que nos hayamos arrepentido, nosotros tengamos que romper muchas maldiciones generacionales, como dice la Biblia, ¿sí? Porque el Eterno dice en el tercer mandamiento, yo soy Yahweh, tu Elohim, tu Dios, que visito la maldad sobre los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros no rompemos maldiciones, eso impide nuestro crecimiento espiritual. Por eso es necesario romper maldiciones, hacer liberación demoníaca, renunciar a Satanás y sus ángeles. Y tenemos que obedecer lo que el Eterno quiere para nuestras vidas. Y eso va a ser de mucha bendición. Y les decía, amados, ahim, tenemos que entrar a los pactos con el Eterno. El Shabbat, que es el día de reposo, es un pacto en el cual también tenemos que obedecer. El Shabbat, que quiere decir el sábado en las traducciones, ¿sí? Es el día de reposo. Es el cuarto mandamiento que igual está en Éxodo 20, del 8 en adelante. Es el cuarto mandamiento. ¿Sí? Acuérdate, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día es de el Eterno. Y quiero que sepan que el día de reposo, el horario de Dios no es como el horario aquí en México o en otros lugares, que de 12 a 12. No, el horario de Dios es del Eterno de tarde a tarde, ¿sí? Eso lo podemos ver en Génesis 1 en adelante, cuando el Eterno comenzó a hacer la creación. Y dijo, hizo los cielos y la tierra, separó las aguas de las aguas. Y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego hizo las plantas, y fue la tarde y la mañana otro día. Hizo toda la creación del Eterno. Y cada vez que terminaba digamos, la explicación de una creación que el Eterno hacía, siempre recalcaba, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Ese es el horario de Dios, de tarde a tarde. ¿Por qué? Porque inicia el viernes, el día de reposo, en la tarde, cuando se oculta el sol, y termina ese día de reposo al otro día sábado, cuando se oculta el sol. Entonces, una vez ocultándose el sol del sábado en la tarde, ya comienza el primer día de la semana, que es el día domingo, ¿sí? A partir de que empieza a ocultarse el sol, más o menos un horario de 6, 6:15, 6:30 de la tarde del día sábado, a partir de esa hora ya es día domingo, primer día de la semana. Lo correcto es primer día de la semana, segundo día de la semana, ¿verdad? Los días de la semana no tienen nombres, pero bueno, se le pusieron nombres. Pero bueno, ok. ¿A qué voy con esto, amados? Quiero, amados hermanos que me escuchan, que el Mesías de Israel, ¿sí? No vino a establecer una religión, no vino a establecerte o a darte una religión para que tú seas un fanático de tu religión, para que tú digas, te fanatices en tu religión. No. Eso es como número uno. Como número dos, no vino a establecer, ¿sí? El Mesías no vino a establecer a través de su palabra una empresa para poder hacer negocio de su palabra. No vino a establecer, porque hoy en día es lo que se está haciendo a través de las religiones, ¿sí? Como si fueran unas empresas donde se piden donaciones, donde se piden ayudas, etcétera, pero no, porque el Eterno no vino a eso, no vino a eso. Tampoco vino el Eterno a hacer una reunión como un club social. No, esto no es un club social, esto es la Torá. La Torá, el Mashiach, el Elohim de Israel, vino a enseñarnos entre muchos propósitos. Quiero que sepas cuál fue el propósito o cuáles fueron los propósitos que Mashiach vino aquí a la tierra. Yahshua vino aquí a la tierra. ¿Cuál fue ese propósito?
Ya les vuelvo a repetir, Él no vino a establecer una religión para ser fanáticos de una religión. No vino a establecer una empresa para hacer negocio de su palabra. Y tampoco vino a reunir a gente como un club social para que solamente se venga para pasar el tiempo y para hacer hasta chismes de las personas, hablar del prójimo, ¿sí? Para eso no vino el Mesías, olvídenlo. El Mesías, entre muchos propósitos, como número uno, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo puedes encontrar en Mateo 15:24, ¿sí? Entre muchos propósitos. Él vino a salvar, por eso dio su vida por ti, por mí. ¿Por qué? Porque tú eres Israel. Y porque a lo mejor no eres Israel, porque a lo mejor no venimos del pueblo como tal, ¿sí? Del pueblo de Israel como tal, pero a través de la sangre del Mesías, ¿sí? Él amplió su cobertura para todo el mundo, para todo aquel que quiere, porque el Eterno no obliga a que vengamos a Él, no. Nosotros tenemos libre albedrío. Usted tiene libre albedrío de decidir si seguir al Mesías o no seguirle, si guardar su palabra o no guardarla. Somos libres de eso, ¿sí? No es una obligación, sino que tenemos que hacerlo por amor, ¿sí? Por firme convicción de lo que creemos, de lo que es, quién es Él. Amén. Entonces, les vuelvo a repetir, entre muchos propósitos, número uno, el Mesías de Israel vino, ¿sí? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Número dos, ¿sí? Entre otros propósitos, el Mesías de Israel vino precisamente a, lo, a libertar a los cautivos, ¿sí? A dar vista a los ciegos. Amén. ¿Sí? A sanar, a libertar. Eso lo podemos encontrar en Lucas 4:18 al 19. Amén. Solamente les doy la cita. Por favor, ustedes revísenla en su casita, ¿sí? Revísenla o en su... ¿por qué? Porque estos solamente son algunos propósitos. Y en sí el tema que voy a compartir es precisamente el tema de la Torah, que es la Torah. Pero ahorita quiero enfocar esta introducción del tema para que ustedes sepan quiénes somos, amados hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de este video. ¿Quiénes somos? Porque somos un grupo de creyentes en Yahshua. No somos una religión, no somos una secta, ni mucho menos una denominación. No, somos creyentes en el Mesías de Israel. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, y como número 3, ¿sí? Yahshua, el Mesías de Israel, vino a enseñarnos cuál es el camino correcto a seguir, ¿sí? ¿Cuál es la puerta correcta para entrar y seguir el camino, ¿sí? Como dice en Mateo 7:13 al 14, ¿sí? En el cual dice que precisamente hay dos caminos, ¿sí? El camino ancho y el camino angosto. Y ahí claramente nos dice, esforzaos, esforzaos, dice, esforzaos a entrar por el camino angosto, ¿sí? Porque dice que muchos, ¿sí? Están en el camino ancho, porque espacioso es el camino. Y pocos son los que hallan esa puerta de salvación, quien es Yahshua HaMashiach, ¿sí? Esto lo aprendí y es así, amado escucha, ¿sí? Los mandamientos del Eterno no es que nos salven, nos salva la sangre de Yahshua, pero los mandamientos del Eterno nos sirven para mantenernos en esa salvación, nos sirve para mantenernos en el camino correcto, para andar en ese camino de los mandamientos. Si alguien transgrede uno de esos mandamientos, desde luego que viene una reprenda, viene un juicio, porque el Eterno nos ama y no quiere que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos derechitos, firmes en el camino. Amén. Vuelvo a repetir, entonces es importante de esto. Y también anoten la cita de Jeremías 6:16, porque ahí nos explica el Mesías Yahshua que si nosotros vamos por un camino equivocado, por un camino espacioso, donde vemos multitudes de masas de gente, ¿sí? Nos detengamos. Detente, dice, detente y pregunta por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino a seguir? Y claramente nos habla el profeta Jeremías que
el buen camino a seguir son las sendas antiguas, ¿sí? Ese es el camino que tú y yo debemos seguir. ¿Y por qué sendas antiguas? Por eso les decía, no es que esto sea una religión o algo nuevo, no, sino que ya había, ya existía, pero por el pecado, por la maldad, ¿sí? El Eterno dispersó. Igual se va a dar un tema que se llama las dos casas de Israel, en donde vamos a entender por qué nosotros estamos dispersos entre las naciones, ¿sí? Porque no cumplimos los mandamientos de Dios, del Eterno. Y es por eso que el Eterno nos esparció entre todas las naciones. Y por eso es que usted, yo, todos y cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes partes de este mundo. Todos los que hablan precisamente el español, ¿sí? Todo lo que es el continente americano, parte de todos los hispanos, ¿sí? Fuimos esparcidos, ¿sí? Pero de alguna otra forma nos llama la atención ¿por qué? ¿Por qué se está mencionando hoy en día que hay que guardar la Torá, que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar, que mencionar los nombres correctos del Mesías, etcétera? ¿Por qué? Bueno, porque hay un despertar, y ahorita lo vamos a ver, de la casa de Israel. Y hay una profecía que se está cumpliendo, y ustedes pueden leer también Ezequiel 37, los huesos secos, ¿sí? Los huesos secos están tomando vida. Amén. Todo esto es profético y es hermoso porque se está cumpliendo la restauración de todas las cosas ante nuestros propios ojos. Somos una generación muy bendecida. Somos una generación que todos los profetas, los apóstoles, querían ver estos tiempos. Dice que los discípulos de Yahshua le dijeron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Yahshua les dijo, no os toca saber a ustedes las sazones del tiempo. ¿Sí? Se les fue privado ver lo que hoy en día usted y yo estamos viendo, estamos viviendo. Esto, el talit, ¿sí? El manto de oración, el portar los tzitzit, porque esto se porta en la calle, los tzitzit, ¿sí? Junto con la kipa. Y no es judaizar, no es tampoco volverse al judaísmo, no. Porque quiero que sepan, amados hermanos, que el judaísmo ciertamente tiene la Torá, pero también tiene otros libros y otros libros que son expresados en ordenanzas. Entonces, cuando una persona toma la Biblia y toma otro libro o interpreta esa Biblia sacando otra idea, esa es una religión. Pero nosotros estamos obligados, pero con amor, a llevar solamente la palabra del Eterno, sin añadirle, ¿sí? Sin quitarle y tampoco a completarle o ponerle, no, porque la palabra del Eterno es perfecta, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es la palabra del Eterno, ¿sí? Y es única y es perfecta. Y dice Apocalipsis, maldito el hombre que le añade o le quite a la palabra del Eterno. Entonces no queremos ser maldecidos, sino queremos solamente obedecer lo que Yahshua nos marcó. Amén. Por eso es que Él vino aquí a la tierra, para enseñarnos ese camino correcto. Muy bien. Dicho todo esto, dicho esto, amados hermanos que nos escuchan, Ajim, quiero comenzar precisamente con este tema que se llama la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Sí? ¿Qué es la Torá? La Torá, quiero que sepan, amados Ajim, que la Torá, mal traducido como la ley, ¿sí? Pero lo correcto es Torá, que viene precisamente del griego nomos, en griego, ¿sí? Pero nos interesa más lo que dice el hebreo. ¿Por qué el hebreo? Porque el hebreo es la lengua natal, original. Y ahorita voy a dar un ejemplo de ello. Bueno, la Torá precisamente significa instrucción. Para aquellos que son estudiosos y ustedes que apenas son nuevecitos, es necesario que ustedes tengan herramientas para poder estudiar la palabra del Eterno, porque precisamente un discípulo es aquel que estudia, que no solamente escucha, sino que, a ver, voy a ver si lo que se me dice está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, entonces no es correcto. ¿No? Tenemos que ver si está en la Biblia. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar equipados y yo no quiero aquí promocionar libros o promocionar diccionarios, no, esa no es la idea. Mi idea no es esa de promocionar ni libros, ni Biblias, ni nada de eso, no. Pero sí quiero mostrar algunas herramientas que son de mucha utilidad, que van a servirte a ti para que estudies la palabra del Eterno.
quiero precisamente mostrar un diccionario muy efectivo, gracias, un diccionario muy efectivo que va a ser de bendición para tu vida, ¿sí? Es un diccionario, este se llama Diccionario Strong, ¿sí? Es un diccionario muy completo, muy básico. Ustedes lo pueden encontrar, es muy básico. Y aquí en este diccionario tiene, tiene todas las palabras que vienen en el antiguo pacto, más llamado testamento, y en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, ¿sí? ¿Sí? Vienen las palabras en hebreo y vienen todas las del Antiguo Testamento. Lo voy a decir así para que ustedes entiendan a lo que me refiero. En tu Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? Pero lo correcto es pacto, en el Antiguo Pacto. Vienen las palabras del Antiguo Testamento vienen en hebreo y las del Nuevo ya vienen en griego. La traducción o el significado viene en griego. Entonces, así se llama el diccionario, Strong, concordancia Strong. Es una concordancia muy completa, muy bonita. En esa nos basamos para poder estudiar y sacar temas que sean de mucha bendición para nosotros. Entonces, ustedes van a encontrar ahí en este diccionario, si ustedes buscan la palabra ley, así, tal cual ley, en el diccionario Strong, les va a dar como referencia un número. Yo les voy a decir ese número para que ustedes lo busquen, ya sea que busquen la palabra ley o bien busquen este número, porque a través está codificado en la palabra y la palabra trae números que te llevan al hebreo. El diccionario Strong, ¿sí? Puedes buscar el número 8451. 8451. Ahí aparece, a ese número te remite. Y ese número es precisamente el número en el lenguaje hebreo. 8451. Y ahí te va a aparecer la palabra Torah, ¿sí? ¿Qué es Torah? ¿Sí? Y esa palabra Torah viene de una raíz, de otra raíz que está en el diccionario Strong, en el número 3384. 3384. Ya sea que lo busques por la palabra ley o bien que lo busques a través de estos números que te di, que les estoy compartiendo, que les estoy dando. Bueno, pero ¿qué quiere decir la palabra Torah en el diccionario Strong y en el hebreo? Porque Torah es la palabra hebrea. Se tradujo como ley, en el griego como nomos, pero lo correcto es Torah. Torah, ¿qué quiere decir Torah? Torah quiere decir enseñar, enseñanza, quiere decir dirección, quiere decir instrucción, ¿sí? Y en el otro número que les di, en el 33,000, en el 3384, la palabra Torah, que es la raíz precisamente de la palabra, quiere decir instruir en el arte, ¿sí? En el arte, instruir, dar dirección, ¿sí? Dar dirección, ¿sí? Entonces, si nosotros juntamos la palabra Torah, quiere decir instrucción. Y también significa instruir en el arte del arco y la flecha. Ese es algo muy importante, instruir en el arte del arco y la flecha. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra de eterno es una instrucción, ¿sí? Para poder dar en el blanco, ¿sí? Dar en el blanco. Entonces, instruir en el arte del arco y la flecha. Esto es profético. Esto es profético porque precisamente todo lo que hoy en día le digo estamos viviendo es profecía. ¿Quién es el arco hoy en día y quién es la flecha hoy en día? ¿Sí? Porque, ok, está la palabra de eterno, que es la instrucción. Pero ¿quién es el arco y quién es la flecha? Esto es figurativo, ¿sí? De las dos casas de Israel, ¿sí? Les digo, más adelante vamos a dar un tema así precisamente que se llaman las dos casas de Israel, para que ustedes sepan quiénes son las dos casas de Israel o a qué nos referimos con las dos casas de Israel. Pero bueno, instruir en el arte del arco y la flecha. El arco es Judá, la casa de Judá, y la flecha es Efraín, ¿sí? Y hay una base muy importante profética que está en el libro de Zacarías 9:13. Zacarías 9:13. Pueden ustedes buscar esa cita, Zacarías 9:13.
No la doy aquí porque nos extenderíamos más, pero búsquenla, por favor. Y ahí habla de que ciertamente el Eterno utilizaría a la casa de Judá, que precisamente son los judíos nativos que ahorita están en Israel, en el país de Israel, ¿sí? La mayor parte de los que están allá en Israel, me refiero a los que guardan Torah, porque en Israel, pues, en su extensión, en algunos otros territorios, hay gente que vive ahí, pero no son de ahí. Pero a lo que voy es que aquellos que has visto con sombrero negro, con su talid, haciendo oración en el cótel y todo eso, ellos son el símbolo del arco. ¿Sí? Y los que estamos nosotros dispersos entre las naciones y que estamos compartiendo la bendita palabra del Eterno, que ya estamos restaurados, somos la casa de Israel, somos Efraín, ¿sí? Es por eso que ahora nosotros, a través de esto, nosotros estamos capacitados para instruir. Y en esa cita, en Zacarías 9:13, va usted a leer cómo es que el Eterno dice que usa a Judá como arco y dice que va a intensar a Efraín como flecha. ¿Para qué? Dice, porque yo despertaré a tus hijos, oh Sión, dice, y contenderán contra ti, Grecia. Entonces, la restauración que hoy en día estamos viviendo, ¿sí? Para todo aquel creyente, ¿sí? Va en contra. ¿Sí? La luz de la Torá, de la Biblia, de la palabra de Dios, va en contra de todo lo helenista, de todo lo griego, de todo lo latín, de todos los términos que tanto, no solamente Roma, no solamente Grecia y Roma metieron las manos, sino Babilonia, Medo-Persa y todos los imperios. También se va a dar un tema de ello. Pero a lo que voy es que todas esos imperios, de alguna u otra forma, metieron mano en esto, ¿sí? Incluso nuestra literatura es grecorromana. Me refiero en la literatura secular. Tú ves un libro y dice del griego tal, del latín tal. ¿Me explico? Entonces, casi nuestra literatura es grecorromana. Pero cuando el Eterno saca las cosas a la luz, ¿sí? El Eterno, por eso es necesario que nosotros nos restauremos, entendamos los términos hebraicos, ¿sí? Los términos de su raíz original. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra del Eterno y así poder contender contra toda filosofía, contra toda corriente helenística, toda corriente romana, todo lo que hoy en día el maquillaje que se le ha dado, ¿sí? Incluso se le ha dado al Mesías de Israel. Por eso hoy en día vemos a un Mesías que se le difamó y se le puso una mala difamación. Todo fue obra del enemigo. El enemigo, que el Eterno lo reprenda, ¿sí? Hasatán, ¿sí? Él maquilló todas las cosas y transquiversó la palabra del Eterno. Por eso hoy en día vemos a un Jesús, entre comillas, que ese no es su nombre, ¿sí? Con túnicas romanas, ¿sí? Cuando él no vistió eso, lo hemos crucificado ahí en una cruz, cuando en realidad el Eterno Él pagó por nosotros, pero Él nunca vistió túnicas romanas, ni siquiera festejó fiestas paganas, ¿no? Nada de eso, sino que Él se sometió a su palabra, porque Él es la palabra viva. ¿Amén? Él usó talit, Él usó esto, ¿sí? Él usó el manto de oración, usó los tzitzit, que son los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque Él es judío, Él es hebreo, amén. Pero a lo que voy es que eh, esa es nuestra misión, cada uno de nosotros como creyentes en Yahshua, como discípulos en el Mesías de Israel, ¿sí? Ir contra esa ideología que se nos inculcó en nuestra religión, en nuestra secta y en nuestra denominación. Es por eso que tú que sientes ese deseo de aprender la palabra del Eterno, que aprender por qué Shabbat, por qué el nombre del Eterno, por qué el verdadero nombre del Eterno, las verdaderas fiestas del Eterno, ¿por qué todo esto? Porque precisamente, así como dice este canal, tú eres Israel, hay algo que te está llamando a obedecer la palabra del Eterno y tienes que tomar esa herencia, porque esa es tu herencia. La Torah es tu herencia. Entonces, les decía, el término Torah precisamente es eso, ¿sí? Es una instrucción. Hoy en día vemos que existen artículos, por ejemplo, una televisión o un micrófono o todo lo que se ha inventado, ¿no? Se ha inventado. Ya estaba creado todo, pero lo que el hombre ha creado con eso, que ha inventado con lo que ya está creado, con la materia. Por ejemplo, este micrófono o bien el televisor. Tiene su instructivo,
¿sí? El que lo hizo, bueno, le puso un instructivo para que el que lo use sepa cómo usar el micrófono, sepa cómo usar el televisor, sepa cómo usar el electrodoméstico, no sé, el teléfono, cosas. Traen sus instructivos, ¿ok? Esos son para los artículos seculares comunes que hoy en día con los cuales convivimos. Bueno, la palabra de Eterno es la instrucción, es el instructivo para tu vida, para mi alma, para que nosotros sepamos cómo dirigirnos en este mundo, ¿sí? Y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, como se le dijo a Joshua, a Josué, ¿sí? Cuando se le dijo, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino mantente y harás prosperar tu camino. Así el Eterno nos pide hoy en día que nosotros no nos desviemos, sino que nos mantengamos derechitos en la brecha. Ok, bueno, entonces les decía, la Torah es el instructivo de todo creyente, de todo hijo de Israel. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos la Torah del Eterno? ¿Sí? La Torah. Nos referimos precisamente a los 5 primeros libros de la Biblia, a los 5 libros también se le conoce como los 5 libros de Moisés, de Moshe, los 5 primeros libros de la Biblia. La Torah, cuando decimos la Torah, nos referimos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, en hebreo se dice Bereshit, Bereshit, que quiere decir en el principio. Eso significa Génesis. En hebreo se dice Bereshit, que quiere decir en el principio. Éxodo, el libro de Éxodo, se traduce en hebreo como Shemot, Shemot. ¿Qué quiere decir Shemot? Shemot quiere decir nombres. Shem, nombre. Cuando decimos Baruch Hashem, bendito el nombre. Pero cuando decimos Baruch Hashem, Yahweh, bendito el nombre de Yahweh. ¿Sí? Y por eso es Shemot, quiere decir plural. No solamente nombres, sino en plural, nombres, Shemot. Y viene el libro de Levítico. Y en hebreo se dice Vaikra. Vaikra. ¿Qué quiere decir Vaikra? Y él llamó. Eso significa Vaikra. Y él llamó. Es cuando el Eterno llamó a Moshe, a Moisés. Y ahí precisamente se relata todas las ofrendas y todo lo que tenga que ver con precisamente los sacrificios. Y por último viene el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. En hebreo se dice Devarim. ¿Qué quiere decir Devarim? Palabras, ¿sí? Palabras de reproche. Fue el último libro que Moshe escribió y precisamente estamos estudiando este libro, ¿sí? Las palabras que el Eterno, que Moshe dijo al pueblo, ¿sí? Devarim, que quiere decir palabras. Entonces, es necesario, amado escucha, que usted se relacione con estos términos hebraicos, estos términos hebreos, porque cuando usted estudie en este canal, ¿sí? En las ministraciones se va a decir, abran su Torah, ¿sí? Abran su Torah en Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Génesis. En Génesis. Abran su Torah, su Biblia, en Éxodo o en Shemot. Entonces, para que nos vayamos familiarizando con estos términos que son muy vitales, de mucha importancia. ¿Amén? Entonces, vuelvo a repetir, bueno, está Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Deuteronomio, Devarim. Eso es en hebreo. Hay otro término también que usamos para referirnos a la Torah, a la Biblia, pero en este caso se llama el Tanaj. Tanaj. Tanaj, la palabra Tanaj, ¿sí? Que es, lo voy a deletrear, es T-A-N-A-K de kilo. Tanaj. Tanaj. Eso quiere decir Tanaj. Y esa palabra es un conjunto, ¿sí? Abreviado de lo que es la Torá, ¿sí? Lo que son Nebim, que quiere decir profetas, y lo que son Ketubim, que quiere decir otros escritos. Estoy diciendo estos términos en hebreo. Entonces, cuando decimos Tanaj, nos referimos a la abreviación de Torá, T-A, de Torá, N, ¿sí? N-A, de Nabim o Nebim, ¿sí? Y la K de Ketubim, ¿sí? Tanaj. Si las juntamos, dice Tanaj. Tanaj. T-A-N-A-K. Tanaj. Porque a veces decimos, abre tu Tanaj, abre tu Biblia, ¿sí? Y el Tanaj, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Torah, T-A, ¿sí? Torah,
corresponde a los 5 libros de Moshe, ya lo dijimos. Y Nabín, N-A, Nabín, que quiere decir profetas. Entonces, podemos ir al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Daniel, al profeta Oseas, todos ellos son profetas. Ageo, Zacarías, ¿sí? Ese es el compendio de profetas, ¿sí? Y Ketubín quiere decir otros escritos, por ejemplo, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Jueces, Crónicas, ¿sí? Entonces, pero a lo que voy es a esto, que precisamente el Tanaj es el conjunto de los libros del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, ¿sí? Los 5 libros de Moisés abarcan lo que son los profetas y abarcan lo que son los salmos, los proverbios y otros escritos. Así es como se divide la Biblia hebrea o la Torah hebrea, la enseñanza, ¿ok? Esos términos tenemos que familiarizarnos con ellos porque son de mucha importancia para nuestra vida, ¿amén? Muy bien. Hay otro término también con el cual tenemos que familiarizarnos, que se llama Brit Hadashah. ¿Qué es el Brit Hadashah? Brit Hadashah. Brit quiere decir pacto. Brit Milá. Está el pacto de la Milá. Brit Hadashah. Hadash, que es pacto nuevo, ¿sí? Es el nuevo pacto o el pacto renovado. Y ahí nos referimos precisamente a la Besorá, que quiere decir la Besorá, las buenas nuevas, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación. Nos referimos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también nos referimos a lo que son los hechos de los Shaliachim, de los apóstoles, nos referimos a las cartas de Shaul y nos referimos a las cartas de Juan, de Kefas, de Jacobo, ¿sí? Y también nos referimos a Apocalipsis, Hisgalut, ¿sí? Esos términos sí es necesario que ustedes los aprendan, que los sepan, que los repitan, porque les voy a repetir, para que ustedes... ¿Por qué? Porque así van a poder entender de qué se está hablando. Porque si nosotros estudiamos este lenguaje, el Eterno no nos pide que aprendamos hebreo y todo eso para entender su palabra, no. Simplemente que es necesario que nos familiaricemos con estos términos, porque como son parte de la Biblia que estudiamos, entonces ustedes los tienen que aprender, amén. Es necesario que nosotros lo aprendamos. Pues como bien sabemos, en el latín, Biblia viene de conjunto de libros. Biblia, de ahí la palabra biblioteca. Biblioteca, pues un conjunto de muchos libros. Pero aquí está hablando de la Biblia, en el caso del Tanaj, de la Torah, del Brit Hadashah, ¿sí? ¿Qué es esto? Está hablando del conjunto de libros que fueron inspirados no por inspiración humana, sino inspirados por el Eterno, porque es la palabra del Eterno, ¿sí? No es nuestra palabra. Yo no te estoy diciendo mi palabra, sino estoy exponiendo la palabra del Eterno, del Todopoderoso. Su nombre es Yahshua, Yahweh. Es un solo nombre y un solo Elohim, o un solo Dios, como tú lo conoces. Amén. Pero ¿a qué voy con esto? Que precisamente, les vuelvo a repetir, la palabra Biblia pues es del latín, pero todo está inspirado, toda la palabra de Eterno está inspirada por el Espíritu Santo, que es Ruach, Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir Ruach HaKodesh? Espíritu Santo. Y pueden ustedes buscarlo en Segunda de Pedro 1, capítulo 1, del verso 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, donde dice que toda palabra de Eterno es inspirada por el Eterno. No se escribió por inspiración humana, sino por el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh. Amén. Ahora voy a pasar por algo muy importante, amado escucha televidente que nos ves. Precisamente para poder entender esto, sí quiero hacer énfasis en esto, ¿sí? Esta precisamente es una traducción, es una Biblia, ¿sí? Es la Biblia que todos manejamos o que la mayor parte de la gente conoce, ¿sí? Que es la Reina Valera 1960, según la versión. Pero, ¿a qué voy con esto? Que bueno, la Biblia, ¿sí? Quiero que sepas que el autor de la Biblia es judío, es israelita, es hebreo, ¿sí? Por eso es que les decía, ¿quién es el autor de la Biblia? Yahshua HaMashiach. Él es el autor de la Biblia, de la Torah, del Tanaj, ¿sí? Del Brit Hadashah. Él es el autor. Nadie tiene los derechos de autor. Solamente él es el autor de la Biblia, de este libro. Alguien, un escritor, puede hacer un libro, ¿no?
hace un libro secular, un libro a lo mejor de cocina o un libro de X literatura. Y ahí pone el autor, los datos del autor, quién es el autor, dónde vive, cuál es su biografía, da un pequeño resumen, ¿sí? Y ya. Y entonces vemos, no, pues este libro fue de esta persona, él lo escribió, del filósofo tal, etcétera, etcétera. Y ponen el autor y se respeta. Entonces nadie puede tomar ese libro y copiarlo y ahora yo soy el autor, porque eso es una falta de respeto, ¿verdad? Bueno, en el caso de la Biblia, sí, el autor es Yahshua HaMashiach. Nosotros no somos el autor de la Biblia, solamente Él es el autor. Entonces, como Él es el autor de la Biblia, ¿sí? Yahshua, el Mesías, Él es el autor de la Biblia, ¿sí? Él, ¿dónde nació? Dice que nació en Belén de Judea, ¿sí? Y Belén de Judea pertenecía precisamente al país de Israel. Por lo tanto, es Israel. El autor de la Biblia es judío, es hebreo, es israelita, ¿sí? Él es el autor de la Biblia. ¿A qué voy con esto, con todo ello, no? Que precisamente, por lo tanto, la Biblia o como tal, ¿sí? Toda la mayoría de las personas, ¿sí? Tienen una Biblia en casa. Todos, absolutamente todas las personas tienen una Biblia en casa. Y a veces se desconoce, y precisamente por desconocer el autor de la Biblia, de la Torah, ¿sí? Del Tanaj, ¿sí? Se usa a su forma de pensar, a su forma de creer, a cómo se lo enseñaron en su religión, en su secta y en su denominación. Y de ahí que por eso mucha gente pues está atrapada en esos grupos. Pero quiero que entiendan, que entendamos todos que como el autor de la Biblia es judío, es hebreo, y como precisamente las enseñanzas que él da, ¿sí? Son conforme al lugar donde él vivió, donde él estuvo, es necesario entender ese momento, ir a la historia y ver ese momento para poder entender de qué nos está hablando, de qué está hablando las parábolas de Yahshua. Porque hoy en día tenemos ciertamente una traducción. Esta es una traducción de la Biblia, ¿sí? Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, el original. Aquí tengo, por ejemplo, esta Biblia. Les digo, no vengo yo a promocionar libros, nada. Simplemente es una Biblia que en su contexto, ¿sí? Habla de esos términos que les digo. Vienen los nombres restaurados y aquí, como ustedes ven, dice la escritura de estudio y dice Tanaj, como les dije, Torah, enseñanzas. Nevin, profetas, Ketubín, escritos, y Bri Hadashah, ¿sí? Pacto renovado. Y miren que esta Biblia dice, el autor, ¿quién es? Dice las raíces hebreas, el autor es Yago, Elohim de los ejércitos. Él es el autor de la Biblia, de la Torah. Ahora aquí tengo otra. eh, Miren, por ejemplo, tengo esta Biblia que aquí ya viene en hebreo. Viene una traducción. Esta es una Biblia, pero ya viene en letras hebreas. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Pero también tiene la literatura en español, tiene su traducción. Ahí está. ¿Sí? Pueden ver. Esa es una traducción en hebreo, pero también tiene en español, para que nosotros lo entendamos bien. Esa es la Biblia, hebreo-español. ¿Sí? Estas son en hebreo y en español. Nosotros las tenemos porque es necesario para poder entender, porque hoy en día tenemos ciertamente traducciones. Está esta traducción que muchos la conocemos, la Reina Valera. También tenemos otra traducción que se maneja en una religión que se llama Dios habla hoy. Es una Biblia de estudios también. Tenemos otra traducción que es lenguaje actual, ¿sí? Lenguaje actual. Esas son traducciones en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros tengamos estas herramientas, las estudiemos y las analicemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento y nuestro crecimiento y saber quién es Yahshua HaMashiach. Como les decía, el autor de la Biblia es Yahshua HaMashiach, ¿sí? Y quiero que sepan que de alguna otra manera, ¿sí? El enemigo supo hacer las cosas. Recuerden que las lenguas que hoy en día hablamos en el país donde nosotros vivimos, ¿sí? Se hicieron esas lenguas, ¿sí? A raíz de una rebelión.
¿Por qué? Porque las lenguas que nosotros hablamos es una lengua impura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el español, en inglés, en francés, en chino o en cualquier otro idioma, ¿sí? Existen groserías, existen leperadas y se pueden traducir, etcétera. Esa no es la lengua santa, que en hebreo se llama Lashon HaKodesh, ¿no? Por eso es que las lenguas que existen son una maldición a causa de la rebelión del hombre. Eso lo podemos ver en Génesis 11, 1 al 9. Por favor, les pido que ustedes lo estudien. Yo aquí no quiero extenderme en eso para no hacer más largo este tema ni tedioso. Simplemente quiero que entiendan esto, que las lenguas que hoy en día nosotros hablamos, valga la redundancia, son una maldición, son a causa de la rebelión y por eso es que estamos esparcidos, por eso es que muchas personas están esparcidas en otros países. ¿Por qué? Porque fue a causa de la rebelión del hombre, cuando quisieron construir la Torre de Babel y llegar ante Dios y derribar a Dios en su ideología, en su tontería. El hombre quiso ser como Dios, pero por eso es que el Eterno confundió sus lenguas y dejaron de construir la Torre de Babel y cada quien se juntó conforme a su lengua, ¿sí? Por eso Babel quiere decir confusión, confundió. Fue cuando el Eterno confundió las lenguas, ¿sí? Y pues en un principio solamente habían 70 lenguas, que era la base de las lenguas que se conocían. Ya después se fueron formando ya grupos más pequeñísimos y ya se empezaron a formar dialectos. Dialectos que son grupos minoríos, pero una lengua es de un país, ya es más grande. Y un dialecto es como de un pueblo, de una tribu, una comunidad pequeña. ¿Amén? Aquí en México pues está el náhuatl, el zapoteco, mixteco, un montón de dialectos, ¿sí? Ya no son lenguas, sino dialectos, grupos pequeños que hablan esto. Muy bien, pero entonces el Eterno por rajen, por compasión, permitió que tradujeran precisamente la Biblia, la Torá, del hebreo. Como bien sabemos, la lengua materna es el hebreo. De ahí se deriva el griego, del griego el latín, del latín el castellano. Por eso es la traducción, pero en sí el original, la única lengua que existía y se ha hablado y que es una única lengua santa en la cual se dieron los 10 mandamientos, ¿sí? No hay groserías en ese lenguaje, no hay leperadas, solamente es una lengua apartada. Por eso dice Lashon, que quiere decir lengua, Lashon HaKodesh, lengua santa. ¿Sí? Lengua pura, en donde no existen groserías. Sin embargo, en el inglés, en el español, en el chino, en todos esos pueden existir groserías y se pueden traducir. Pero ¿a qué voy con esto? Que bueno, el hombre tradujo la Biblia del hebreo al griego, ¿sí? Ustedes pueden ver también en la historia que Antíoco Epífanes fue el que reunió a los 70 sabios e hizo que la Biblia, la Torá, la tradujeran al griego y puso a 70 sabios y los encerró en cubículos diferentes y tenía que ser una sola traducción, porque si alguno de ellos fallaba en una letra, en una traducción a la hora de traducir del hebreo al griego, ¿sí? Su familia de ese escriba, ¿sí? La vida de su familia dependía de esa traducción. Si alguien variaba, entonces iban a matar a él y a su familia. Pero por obra del Eterno todos coincidieron y la Biblia precisamente se tradujo al griego, ¿sí? Después del griego, pues se tradujo al latín, ya del latín, pues al inglés y luego al castellano a grandes rasgos. Entonces, así fue como nosotros tenemos una traducción. Estas son traducciones. Y eso es lo que quiero que entendamos. Es una traducción, más no es lo original. Y como toda traducción, pues tenemos que corroborar que esté en el original, porque pues, como les decía en un principio, la cita de Mateo 28:19, ahí ya se le añadió a ese texto, porque no existe en el original y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya se lo añadieron. En el original no está. En el original no está. Entonces, así hay muchos textos que están mal traducidos y se entienden mal. Por eso es que la confusión de muchas religiones, sectas y denominaciones. Pero el propósito de ello precisamente es esto, lo que el Eterno nos encomendó, ¿sí? Desenmascarar el gran engaño helenístico, ¿sí? Quitar todo lo griego, todo lo helenista, todo lo romano y solamente guardar la palabra, ver la esencia de quién es el Mesías de Israel. Él no es romano, él es judío, él es hebreo. Por lo tanto, su palabra es hebrea porque él es el autor de esta traducción.
Entonces, quiero tipificar esto de que todos en casa tienen una Biblia, todos tienen una Biblia, pero por causa de que no saben bien quién es el autor y qué es lo que quiere el Eterno de nosotros a través de esta Biblia, a través de su palabra, ¿sí? Por eso mucha gente vive en maldición. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es fuego consumidor y si nosotros no la llevamos como el Eterno quiere, lejos de ser bendición, es maldición para nosotros, porque estamos usando algo que no sabemos cómo usarlo, que por nuestra ignorancia solamente la leemos y la usamos y la entendemos como se nos dijo a través de un hombre, pero no como el Eterno quiere. Y quiero tipificar esto con un ejemplo muy claro. Y vamos, por ejemplo, a el libro de Samuel. Vamos al libro de Samuel. Allá en Primera de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4. Miren, vean lo que un pueblo hizo, precisamente aquí nos va a tomar, un pueblo ajeno, extraño al pueblo de Israel, tomó algo que no le correspondía y miren lo que pasó. Primera de Samuel capítulo 4, ¿lo tienen? ¿Sí? Le voy a dar yo lectura. Por favor, síganme con la lectura. No voy a leer todo, solamente algunos versos. Primera de Samuel capítulo 4. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Salió por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Yahweh delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh. Miren qué es lo que iban a traer. El arca del pacto. El arca del pacto precisamente estaba en el Mishkan, en ese entonces, en la tienda de reunión, que es el arca del pacto es lo más valioso, lo que estaba en el lugar más santo, Kadosh Kadoshim, santo, santísimo. Dice, dice ahí en el verso 3, dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí el pueblo de Israel, claro que estaba mal. Por su pecado, el Eterno permitió todo esto. Y es por eso, ahorita vamos a ir entendiendo esto. Por el pecado del pueblo de Israel, el Eterno permitió que, de alguna otra forma, los incircuncisos, los que no guardan Torah, los que no conocen, tomaran lo más sagrado. ¿Sí? Pero claro, el Eterno se sabe defender. Él permite eso para darle una lección a su pueblo. Pero vamos a ver cómo el Eterno se defiende solo y claro, no necesita de nadie que lo defienda. Él hace las cosas. Él permite todo esto porque nos va a dar una lección. Y dice, imagínense, el pueblo de Israel ya estaba tomando este artículo, el arca del pacto, como algo de suerte. En lugar de que pusieran su confianza en Yahweh, no, ya estaban tomando lo que había en el Mishkan como algo que les iba a dar la victoria. Su confianza estaba en algo tangible, algo físico, cuando eso no era lo correcto. Su confianza debe estar en el Eterno. Pero vean, dice aquí, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sí? Dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, que moraba entre los querubín. Dice, y los dos hijos de Elí era el Cohen en ese entonces, el encargado. Elí tenía dos hijos, uno se llamaba Ofni y Finés, ¿sí? Estaban allí con el arca del pacto de Elohim. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que hay en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, Elohim al campamento. Dice, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? ¿Ya ven el pensamiento del que no conoce al Eterno? Piensa que son dioses.
Si quién aquí está hablando en plural. No, el Eterno es uno. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Él es uno. Pero aquí la gente que no conoce piensa que está hablando de varios dioses. Es por eso que hoy en día vemos que a través de la Biblia sacan a San Judita, San Juan, San no sé qué, San este, San otro, porque piensan que ese es un dios, que hay que venerar a ese dios. Entonces, por eso es que cuando se tiene la Biblia y no lo entienden, malinterpretan las cosas. Pero dice, estos dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y escuchen esto en el 11, y el arca de Elohim fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Elohim. Dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, dice, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las buenas nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla dice, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Elohim ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Imagínense, aquí pasó algo trágico, algo muy fuerte. Lo que había en el corazón del arca, del Mishkan, del templo, de la tienda del Eterno donde se manifestaba, fue tomado, fue tomado, fue tomado por personas incircuncisas, fue tomado por gentiles, por gente que no conocía lo que estaba haciendo, en realidad no conocían lo que estaba haciendo, porque hasta el Eterno tuvo compasión de ellos. Pero vamos a ver, hasta ahí dejo ahí esa lectura. Ahora vamos al capítulo 5. Dice que tomaron el arca del pacto, lo más sagrado, lo tomaron y dice que lo llevaron a los filisteos, se lo llevaron a los filisteos y ahí en su país ellos metieron el arca del Eterno, del Todopoderoso, la metieron en el templo de ellos. Ahorita vamos a ver, miren, en el 5, 1 Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod es precisamente una fortaleza de los filisteos. Vayan tomando en cuenta, si quieren subrayen Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Elohim y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. Es un dios pez, en forma de pez. ¿Sí? Y cuando, dice, al siguiente día los de Asdod, dice, se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh. Imagínense lo que el Eterno hizo. Aquí el Eterno, así como humilló a los dioses de Egipto, el Eterno iba a humillar a los dioses de los filisteos. Bueno, aquí está hablando, tenían otros dioses, pero uno de ellos era Dagón. Vean, dice en el 3, y cuando dice al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y la cabeza de Dagón y sus dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Imagínense lo que el Eterno estaba haciendo. Por eso les digo, el Eterno se sabe defender solo. Él no necesita de ti o de mí. Él va a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres no somos perfectos, pero el Eterno es perfecto. Amén. Pero dice aquí en el 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod. Dice en el 6, y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Elohim de Israel,
porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca de Elohim de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Elohim de Israel a Gat, subraya Gat, que es otra localidad de ahí del país de los filisteos. Estaba Asdod, estaba Gat. Y pasaron allí el arca de Elohim. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Yahweh estuvo contra la ciudad de gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. El juicio eran los tumores. Entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón. Ya llevamos otra fortaleza. Asdod, Gat y Ecrón. Y cuando el arca de Elohim vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado de nosotros el arca de Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Elohim de Israel y vuélvase a su lugar y no nos, dice, no nos mete a nosotros, no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque habían consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Elohim había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos? Dice, del arca de Yahweh. Dice, haced saberos de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviares el arca de Elohim de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué, dice, no se apartó de vosotros su mano. Dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, dice, que destruyen la tierra, y daréis esplendor al Elohim de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses. Y dice, y de vos y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Vean. Y Faraón endureció su corazón. Dice, después que los había traído así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver dice, sus becerros, dice, de detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Yahweh y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis dice, de pagar en ofrenda por la culpa. La pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis, dice, allá. Y luego leo más adelante. Vean. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que precisamente el Eterno hirió al pueblo de los filisteos por haber tomado algo que no les pertenecía. Y dice que les vinieron tumores y muchas cosas fuertes. Dice en el 7, vinieron los de Kiriat Jarim en el capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7. Dice, vinieron los de Kiriat Jarim y, dice, llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jarim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahweh. ¿A qué voy? Bueno, todo esto en resumen nos habla de que un pueblo ajeno tomó lo que era el arca del pacto, lo más valioso, y por no darle y no saber el uso correcto que conllevaba ello, ¿sí? Les vino una maldición a sus 5 fortalezas, ¿sí? Habían 5 fortalezas en el país de los filisteos, ¿sí? Y esas 5 fortalezas o esas 5 ciudades fueron heridas con tumores y con plaga de ratones que devastaron toda la tierra de los filisteos. Entonces, quiero tipificar esto, amados Ahim, hermanos, ustedes que me escuchan, porque es lo mismo que hicieron las naciones, ¿sí? Tomaron lo más valioso. ¿Qué tomaron? La Torah, la palabra del Eterno, ¿sí? La Torah, ¿sí? Y la tradujeron. Y hoy en día por eso es que tú o yo o cada uno de nosotros tiene una Biblia en casa. Pero por cuanto se desconoce cómo es que debemos de guardar la palabra del Eterno, por eso mucha gente vive bajo maldición, vive bajo enfermedades, vive bajo plagas. ¿Por qué?
porque no le dan la correcta interpretación. Y eso fue precisamente porque la Biblia es un libro israelita, hebreo. Y les vuelvo a repetir, no es necesario aprender hebreo, no, pero sí es necesario que sepas el verdadero nombre, el autor de la Biblia, que él es judío, que él es israelita. Su nombre es Yahshua, Yahweh, conocido como Jehová, pero lo correcto es Yahweh. Ese es su verdadero nombre, ¿sí? Entonces, que sepas que es un solo nombre, un solo Elohim, solo Dios, Yah de Yahweh y Oshea de salvación. Yahweh es mi salvador. Eso quiere decir Yahshua. Yahweh es mi salvador. Entonces, y sepas que la palabra de eterno precisamente es una espada de dos filos, ¿sí? Es por eso que debes de aprender en este canal que estamos transmitiendo en el canal de Tú Eres Israel 24/7, te suscribas y veas estos estudios y entiendas. ¿Por qué? Porque mientras no se guarde la palabra de eterno y se guarde una traducción o conforme se nos enseñó, les digo, el Eterno permitió que se tradujeran las Biblias a nuestro lenguaje, pero no fue correcto que la gente haya traducido el nombre verdadero del Eterno, ¿sí? Por lo tanto, su nombre no es Jesús, ni su nombre es Jehová. Solamente tradujeron que eso precisamente es una falta de respeto, porque los nombres no pueden ser traducidos. Quizás sí transliterados. Se puede transliterar de la letra hebrea a la letra que hoy en día vivimos, por ejemplo, el latín o el español, pero no hacer la pronunciación diferente, sino que tiene que ser en el original, ¿sí? Yahshua, Yahweh. Entonces, no es necesario aprender hebreo, pero sí, algunos conceptos sí, pero a lo que voy es que para que nosotros entendamos la palabra de eterno, primero que nada tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es que es necesario romper maldiciones. ¿Por qué? Porque la gente, les vuelvo a repetir, tienen algo en casa que por cuanto desconocen cómo es que hay que guardar la palabra del eterno, la guardan a su pensamiento, a su parecer, ¿sí? Y piensan que están agradando a Dios, pero en realidad no, están agradando a una religión, a una secta o a una denominación. Y he aquí el problema. Por eso es necesario, amado hermano que nos escuchas, y te invitamos a que escuches y que estudies con nosotros para que aprendas más y sepas cuál es el verdadero entendimiento, porque más adelante se va a dar otro tema en el cual precisamente vamos a ver los errores que hay acá, las malas traducciones, qué es lo que le metieron y qué es lo que le quitaron. Quiero ir concluyendo precisamente. Entonces, tipifiqué esto acerca de lo que es esta historia acerca de los filisteos, que precisamente está aquí, como les decía, en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo, ustedes lo pueden leer, yo lo leí rápido, discúlpenme, la verdad, discúlpenme, lo leí rápido para tipificar esto, pero pueden leer el capítulo 4 de Primera de Samuel, el capítulo 5 y el capítulo 6 con más calma, ustedes lo pueden leer con mucha calma, amado hermano que nos escuchas, para que veas ahí precisamente. Dice, vean en el 6:17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahweh. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Son 5 fortalezas. Esto yo lo relacioné ¿con qué? Con los 5 continentes que hoy en día existen. Bueno, hoy en día ya se pusieron más, pero en realidad son 5. El continente africano, el continente americano, el continente asiático, el continente europeo, el continente oceánico, ¿sí? Que son 5 continentes. Hay otro continente que es el continente, la Antártida, pero en realidad se considera continente donde hay una aglomeración de gente, de lenguajes. Entonces, el continente antártico, pues, es muy la minoría. Actualmente se considera como un continente, pero me refiero a 5 continentes donde hay una masa de mucha gente, en la cual en África, en América, en Asia, en Europa y en Oceanía, pues yo no dudo que tengan la Biblia en su lenguaje, en chino, en hebreo, en latín, en todos los lenguajes que hay actualmente. Pero a lo que voy es a esto, que así como el Eterno, a través de esas 5 fortalezas, lo que es Gaza, Ascalón, Gat, Ecrón y Asdod, que son las 5 fortalezas, refieren precisamente a los 5 continentes en donde yo no dudo que haya una Biblia traducida. El problema es que tradujeron mal la Biblia y están dándole un concepto diferente, ¿sí? Y por eso he aquí la maldición. ¿Por qué? Porque como no le entienden lo que tienen en sus manos, no entienden que este es
el autor y el original es hebreo, entonces tienen que estudiar qué es lo original para poder entender la palabra de el Eterno. Amén. Y quitar esa esencia mala, pagana, de un Mesías occidental, de un Mesías griego, de un Mesías romano, ¿no? Sino a través de la palabra hebrea, de la Torá, ¿sí? Ver al verdadero Mesías, cuál es su esencia original de Yahshua, de él es judío, de él es hebreo, él es israelita, amén. Y no es un dios griego, ni romano, ni tres dioses, ni dos dioses, nada. No somos politeístas, solamente creemos en un solo Elohim, un solo Dios. Y quiero concluir con esto solamente. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 4, Hebreos 4. Discúlpeme si me extendí, pero quiero solamente terminar con Hebreos 4, en el capítulo 4, en el verso 12 y 13. Miren lo que dice. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim, de Dios, del Eterno, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Y dice, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Entonces, quiero pensar que es claro esto, que la palabra de Eterno precisamente es como una espada de dos filos, ¿sí? Y su palabra es fuego consumidor. Y si nosotros no sabemos usar esa espada, no sabemos usar ese fuego, ¿sí? Esa misma arma puede ser contraproducente para nuestra vida. Entonces, ¿a qué te invitamos, amado amigo, hermano? A que estudies con nosotros precisamente. Hoy en día hay muchos estudios, hay muchos medios. Hoy en día ya les mencioné algunos medios por los cuales nosotros podemos estudiar, podemos ver en internet, ya podemos ver, hay mucha herramienta, mucho material por lo cual nosotros podemos documentarnos y ver cuál es lo correcto, qué es lo correcto. Amén. ¿Qué es lo que el Eterno pide para nosotros? Por favor. Y anoten, por ejemplo, anoten por favor solamente estas citas. Estas se las voy a dejar que ustedes las estudien en casa cuando tengan un tiempo. Para el Eterno siempre hay tiempo. Pero estudien, por ejemplo, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Esa es una cita. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La otra es Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. La otra es Primera de Pedro 2, 2 al 3. ¿Sí? Primera de Pedro 2, 2 al 3. ¿Sí? Isaías 48. Isaías 48. Y por último, Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Son citas que hablan de la palabra eterno. ¿Qué es la palabra eterno? Es nuestra fortaleza, es inspirada por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿sí? Y quiero que también lean Mateo 5, 17 al 19. Ahí es donde el Mesías dice claramente, Yahshua, que él no vino aquí a quitar la ley, a quitar los mandamientos, sino él vino a darle la correcta interpretación, ¿sí? Y más adelante igual vamos a ver otro tema, porque hoy en día se dice, es que ya no estamos bajo la ley, dicen. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es eso de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿A qué ley se refiere? ¿O por qué está hablando así el texto? Vamos a ver también eso más adelante. Por favor, no dejes de conectarte, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y estés pendiente y atento para que te documentes y aprendamos juntos. Amén. Es necesario, amado amigo, hermano que nos escuchas, que aprendamos juntos. Dice la palabra eterno en Levítico, Vayikra 24:22 y en Éxodo 12:49 que una sola instrucción tendrá el natural y el extranjero. Una sola instrucción. Entonces, si nosotros no somos del pueblo como tal, originarios de Israel, a lo mejor somos extranjeros, a lo mejor yo soy extranjero, desconocemos, pero una cosa sí sabemos, que hay una sola instrucción y esa instrucción es solamente la palabra del Eterno y debemos usar la palabra del Eterno en su contexto original, no sacando fuera de contexto las cosas, sino como el Eterno quiere, no añadiéndole ni quitándole, sino que
todo sea como el Eterno quiere, para que haya bendición para tu vida y para mi vida. Amén. Vamos a hacer una oración y le damos gracias al Todopoderoso. Padre eterno, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Perdona nuestras torpezas, ayúdanos a estudiar, a comprender, a leer. Padre, por favor, te pido que a través de este video, Padre mío, tú seas quien derrames de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, y abras el entendimiento al corazón de aquellas personas que de alguna otra forma están aprendiendo tu palabra, que son nuevecitos, que todos y cada uno de nosotros, Padre, tengamos esa humildad de enseñar, porque algún día nosotros tuvimos la necesidad de también de aprender, de saber y de conocer, Padre bendito. Y tú tuviste compasión de nosotros para abrir nuestros ojos, para abrir nuestro entendimiento y darnos luz y poder comprender tu palabra. Ahora sabemos, Padre eterno, lo que tú quieres para nosotros. Ahora sabemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí y por el cual estamos conociendo tu palabra, tu verdadera esencia. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Toda Rabá, Omen y Omen. Amado A, que el Eterno te bendiga. Nosotros nos despedimos. Te invitamos también a que estudies con nosotros. Aquí en este grupo de creyentes también nosotros estudiamos la parashá de cada semana. ¿Qué es una parashá? La parashá es la instrucción, es de los 5 libros de Moisés que te mencioné en un principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí vamos estudiando estos 5 libros, pero por capítulos, de tal capítulo a tal capítulo. Hoy, por ejemplo, en este tiempo ya estamos concluyendo esas parashot. Son 54 parashot que se dan en 54 semanas, que abarca todo lo que es el año hebreo. Entonces, ya estamos a punto de concluir esas 54 parashot, pero vamos a iniciar nuevamente. Entonces, no te pierdas. Esos estudios van a ser de mucha bendición para tu vida, como lo es para nosotros. Vamos a iniciar nuevamente un ciclo de enseñanzas. Vamos a ver desde Génesis, todo el libro de Génesis, vamos a ver todo el libro de Éxodo, todo el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los 5 libros de Moisés, como se conoce, está relacionado con el Brit Hadashah, con lo que dijo Yahshua, porque todas las parábolas de Yahshua, todo lo que Yahshua enseñó en el Nuevo Pacto, mal llamado Testamento, tiene que ver con los 5 libros, con la Torá, tiene que ver con los 5 libros de Moisés, tiene que ver con los profetas, con los salmos, con todo eso. Todo es uno solo, no son dos, sino que es uno solo. Y así es como nosotros estudiamos la Biblia completa, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No nada más el Antiguo o no nada más el Nuevo, no, sino que todo completo. Y te vuelvo a repetir, creemos en el Mesías, creemos en su sacrificio único y perfecto, y creemos que somos salvos por su sangre bendita, y que ciertamente los mandamientos nos ayudan a permanecer en esa salvación. Amén. No somos salvos por obras tampoco, claro que no, sino solamente somos salvos por la sangre del Mesías Yahshua. Amén. Para que no haya una mala creencia de ello. Que el Eterno le bendiga mucho. Nos dio mucho gusto saber y compartir este tema, y que sea el Eterno quien nos ayude a todos. Shalom Ubrajá, paz y bendición para todos. Amén.